vamos a continuar entonces. Hemos venido aprendiendo en el libro de Romanos. Creo que el libro de Romanos, para mí en lo personal, es un libro que conjuga toda la fe cristiana. Creo que es el libro que cualquier cristiano debería de desmenuzar, meditar en él, aprender las enseñanzas de Pablo, pero sobre todo creer lo que Pablo enseña. Una de las cosas que el cristiano tiene con mayor dificultad que enfrentar es creer lo que en la Biblia está escrito. Nos cuesta mucho trabajo porque no lo entendemos. Muchas veces no entendemos lo que Pablo habla. A veces usa palabras que decimos, híjole, ¿qué significará esto? ¿O qué querrá decir con esto? Pero tenemos que entender que tenemos que llevar primero el texto al contexto de la historia, del momento en que Pablo está viviendo cuando lo escribe. No significa que porque lo escribió hace casi 2000 años no tenga validez para nosotros. Al contrario, tiene mucha validez para nosotros, pero para poder entender en el contexto en el que se dice, tenemos que entender el tiempo, la cultura, las personas a las que se dirige. No le escribe de la misma manera a los romanos que le escribe a los corintios. Pero la situación en Roma, de la iglesia cristiana en Roma, era muy diferente a la iglesia cristiana en Corinto. Incluso los corintios estaban pasando por muchos conflictos espirituales de entendimiento de la palabra y de la salvación, que por eso Pablo tiene que llamarle la atención muy fuerte en la primera carta. Y en la segunda carta, después de apapacharlos un poco por haberlos regañado en la primera, los vuelve a regañar otra vez, pero con el fin de poder enderezar la fe de ellos y afirmar sus pies en Jesucristo y en el Evangelio de nuestro Señor. Pero el libro de Romanos nos va llevando en un crecimiento poco a poco, desde entender lo más básico que es la salvación, que es el principio de la salvación, el perdón a través del arrepentimiento, el proceso de la justificación, la diferencia que había entre judíos y gentiles, pero que ahora ya en Cristo no había diferencia, y que la salvación ahora tanto era para judíos como para gentiles. Y en lo que habíamos mencionado al principio, que la iglesia en Roma estaba constituida por judíos, pero también los que estaban tomando más fuerza en la iglesia en Roma eran los gentiles, pues la población de gentiles era mayor en Roma que de judíos. Entonces, en ese contexto, Pablo continúa enseñando y entramos a un capítulo 8 que es, yo creo que el capítulo que más esperanza nos puede dar como cristianos, porque habla de cuestiones que alimentan mucho nuestra fe, que fortalecen mucho nuestra fe, que nos ayudan a entender la salvación de nuestro Señor Jesucristo otorgada a los cristianos, pero que favorece el entendimiento del cristiano para poder hacer esa transformación que más adelante en el capítulo 12, todavía no llegamos ahí, pero más adelante en el capítulo 12 nos habla de esa transformación en Romanos 12, versículo 2, cuando dice que nos renovemos por medio de la transformación de nuestro entendimiento. Creo que en el 12 Pablo trata de llevarnos a la comprensión de que sí tiene que haber un cambio en el cristiano, pero tiene que dejar el antecedente. ¿Cómo es que este cambio se va a dar? ¿Cómo este cambio va a suceder? Y en el capítulo 8 nos habla precisamente de esa esperanza que como cristianos debemos de no perder, de confiar en el poder de Dios y de lo que Dios puede hacer. Entonces, en esta lección, no me acuerdo qué lección es. Si usted va anotando lección, el número, ahí le anota el número. Creo que es la 8. Bueno, yo la tengo como la 10, pero no sé qué numeración llevamos. Si no tiene número, no se preocupe, pero es una vida de esperanza. Lo que Pablo va a tocar en este capítulo es la esperanza que como hijos de Dios tenemos. Hemos creído, ya para este punto, en la carta de Pablo, quienes están leyendo la carta en Roma, los hermanos cristianos que están en Roma, para este punto ya entendieron o ya se les fue explicado qué es la salvación, a qué estaba condenado el ser humano. ¿Se acuerdan? En el capítulo 3, Pablo dice que por cuanto todos pecaron estamos destituidos
de la gloria de Dios. En el capítulo 5 habla del amor de Dios, que estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo aún así murió por nosotros y lo hizo por amor. Entonces, en esta explicación de Pablo del principio del arrepentimiento para el perdón de pecados, por medio del cual somos justificados delante de Dios, ya no somos más pecadores. Ya para este punto nosotros deberíamos, como cristianos, decir, wow, ya delante de Dios estoy libre de pecado. Esa debería de ser la convicción que deberíamos de tener. Y de hecho deberíamos de caminar en esa convicción. Para este punto, en este capítulo, ya nosotros deberíamos estar convencidos, ok, yo delante de Dios soy un justo, soy un santo. No por mérito propio, por supuesto, por todo lo que hemos visto que Pablo explica. No por mérito propio, sino por la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya en el capítulo 8 Pablo empieza a hablar de cómo deberíamos nosotros asimilar esto por medio de la fe. Porque el capítulo 8 nos habla no ya en cuestiones teológicas profundas como la justificación, la salvación, el arrepentimiento, sino más bien ya empieza a alimentar la fe. Pablo empieza a hablarle a la fe del creyente para decirle, usted tiene que creer lo que Jesús hizo por usted y la manera en cómo Él le redimió. Y tiene que creer en la vida que Dios le ha entregado. Tiene que creer en la esperanza por medio de Jesús para una vida nueva, para una vida realmente transformada, ya no siendo esclavos del pecado, como ya lo veíamos por ahí del capítulo 6, al principio del capítulo 6, cuando dice Pablo, entonces, ¿qué pecaremos ahora? De ninguna manera, y lo repite otra vez, de ninguna manera, sino que ya esa transformación de la que Pablo nos habla, esa transformación tiene que ver ya con un acto de fe. Y entonces, ¿cómo creer lo que Dios hizo por nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿Cómo creer si no hay algo medible, tangible? La fe no se puede medir. Aunque la Biblia habla de que la fe va creciendo y que llega, como el ejemplo que da nuestro Señor Jesús en la parábola de la semilla de mostaza, que cuando siembra crece una hortaliza y que crece tan grande que se vuelve un árbol, la más grande de las hortalizas, dice nuestro Señor Jesús. No es que meramente Jesús esté midiendo la fe. También cuando Jesús dice que a todos nos fue dado una medida de fe, Pablo es el que los dice, que nos fue dada una medida de fe. En Hebreos también lo dice, que nos fue dada una medida de fe. Y el Señor Jesús dice que tuviéramos fe del tamaño de un grano de mostaza. No es meramente que se esté midiendo la fe en una estatura o en una medida, sino más bien es la enseñanza para poder entender que nuestra fe puede crecer, que tenemos una dimensión de fe, pero que esa dimensión se puede ampliar. Si tú crees, tienes una fe pequeña, que tú dices, tengo una fe poquito, no me alcanza para ver milagros, dice Dios, esa fe es suficiente para ver milagros. Porque te fue dada la medida de fe que tú necesitas para creer. Pero tú puedes hacer crecer esa medida de fe. Y Pablo en este capítulo 8 de Romanos trata de fortalecer la fe del creyente para que pueda creer y tener una esperanza acerca de su vida venidera. No es una ilusión de Pablo tratar de alimentar una fantasía, decir, no, vienen cosas maravillosas, cosas grandes para tu vida, las cosas van a cambiar, se van a poner bonitas, y se haga una ilusión que después al rato, cuando se derribe la ilusión, venga la frustración, la desesperación, e incluso hasta se pierda la fe. Sin embargo, a lo que Pablo nos invita a creer en este capítulo 8 es a tener una esperanza. Y claramente dice el apóstol Pablo, nuestra esperanza no avergüenza. Entonces, la esperanza, por ahí incluso en el mundo se tiene una frase que la esperanza muere al último. Es una frase mundana, pero tiene mucho bíblico, porque, bueno, para nosotros los cristianos la esperanza nunca muere. Mientras haya vida hay esperanza, se dice por ahí también. Entonces, nuestra esperanza nunca va a morir, nuestra esperanza nunca nos va a decepcionar, nunca nos va a avergonzar. Entonces, cuando nosotros mantenemos la fe, lo que estamos alimentando es esa esperanza. ¿Qué es la esperanza? Esperanza viene de esperar algo. Cuando hablamos de esperanza, estamos hablando de esperar algo. Cuando es una ilusión y tú esperas que esa ilusión se cumpla, como por ejemplo, me voy a sacar la lotería el próximo año, es una ilusión. Ahora sí, el próximo, y nunca compramos ni siquiera los billetes de lotería, entonces solamente tenemos una ilusión. Termina el 2016
y nunca me saqué la lotería. Cuando termine el 2016, mi ilusión se vino abajo. Entonces, cuando esa ilusión se acaba o cuando esa ilusión termina, viene la frustración. Y mucha gente por eso pierde la fe, porque sus ilusiones no se cumplieron. Pero la Biblia no nos lleva a tener una ilusión, la Biblia nos lleva a tener una esperanza. Y entonces la esperanza nunca termina. La esperanza siempre vamos a saber que eso se va a cumplir. Nosotros vivimos como cristianos una esperanza, que esa esperanza no la vamos a ver cumplirse hasta que muramos o el Señor venga por nosotros. ¿Cuál es esa esperanza? Ir a la eternidad con Él. No la vamos a ver ahora. Dice, Señor, ya llévame ahorita, yo quiero ver el cielo y la eternidad. Y oímos testimonios de gente que ha ido al cielo, que ha visto el primero, el segundo, el tercer cielo. El mismo Pablo dice, yo no sé si en la carne o en el espíritu, pero fui llevado al tercer cielo. Conozco un hombre, dice Pablo, ni siquiera él se refiere en primera persona, se refiere en tercera persona. Dice, conozco un hombre que no sé si en el espíritu o en la carne, pero fue llevado al tercer cielo y tuvo las revelaciones y Jesús le reveló esto y lo otro. Está hablando del mismo. A veces nos decimos, quiero ver el cielo, quiero ver un pedacito de la banqueta de oro que está en el cielo para saber que hay algo bueno esperándome en la eternidad. Y queremos tener una esperanza así, pero en realidad nuestra esperanza trasciende eso, a lo que podemos ver ahora. Nuestra esperanza va a saber que en un futuro, en una eternidad, nos espera la gloria de Dios y nuestra salvación. Eso no termina. Pero ¿cómo vivimos eso? ¿Cómo podemos lograr que nuestra esperanza no termine, no acabe, no terminemos frustrados al final del año? Dios, otra vez estoy en la misma condición, otra vez estoy igual, no he superado mis problemas, estoy pasando por necesidades. Parece que es un círculo vicioso que empiezo bien contento y llego hasta arriba a mitad del año y digo, wow, todo de maravilla. Y empieza la otra mitad del año y vuelvo a ir para abajo. Y otra vez vuelvo a empezar el año y así no la vivimos. No, Dios no quiere eso. Y por eso Dios, a través de Pablo, nos enseña cómo es que esta vida de esperanza podemos vivirla en victoria, no en derrota. Y vamos a leer el capítulo 8 de Romanos. Vamos a empezar leyendo del versículo 1 al versículo 11, como una primera parte de esta vida de esperanza. Algunas Biblias dice como título en este capítulo, viviendo en el Espíritu. Tiene mucho que ver con la esperanza. La esperanza no se vive en la carne, La esperanza se vive en la fe, en el Espíritu. Entonces, si yo quiero tener esperanza en la carne me va a decir que no te va a dar nada, tú no te lo mereces, eres indigno, eso es lo que va a decir la carne. Pero el Espíritu dice, no, ya entendí que soy justificado, ya entendí que soy salvo por gracia, ya entendí que Dios me perdonó porque yo me arrepiento y que de ese pleito que traía yo con Dios, esa enemistad que traía yo con Dios, se terminó por medio de Jesucristo y ahora soy tomado como su hijo. Y siendo su hijo, pues puedo disfrutar de la vida del Espíritu. ¿Ok? Entonces vamos a leer versículo 1 al versículo 11. Dice la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a... Ahí empiezan las batallas. Con eso empezamos a batallar. Dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos en Cristo Jesús? ¿Cuándo es cuando estamos en Cristo Jesús? Cuando le recibimos. Algunos piensan que estar en Cristo Jesús es estar en la iglesia. Pero no es cierto. Tú puedes estar en la iglesia y estar sin Cristo. Tú puedes pertenecer a cualquier religión del mundo, pero Jesús no es tu Señor. Jesús no te ha perdonado, no te ha lavado de tus pecados. Entonces no estás en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Es vivir con el entendimiento que el pecado me aleja de Dios y el arrepentimiento me acerca a Él. Entonces, si yo peco, si hoy yo pequé, lo peor que puedo hacer es decir, voy a ir a la iglesia a buscar al Señor para estar en Cristo. No. Lo primero que tienes que hacer inmediatamente que te diste cuenta que pecaste, aunque vayas en el camión, aunque estés en tu casa, en donde quiera que estés, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte para volver otra vez a reconciliarte con Dios. Entonces no podemos esperar, hasta el domingo es lunes, ya pequé el lunes, me tengo que esperar hasta el domingo para ir a la iglesia para arrepentirme. No, en ese mismo momento que uno peca, en ese mismo momento se arrepiente, porque en ese mismo momento el Espíritu te redarguye. Por eso dice el apóstol Pablo, para los que están
en Cristo, ya no hay condenación. ¿Por qué no hay condenación? Ya veíamos que el cristiano sí puede encontrarse al punto de perder la salvación si no está viviendo conforme al Espíritu. Vuelvo a aclarar esto para que no genere una confusión. Lo que explicábamos antes. ¿Cómo es que se pierde la salvación? Para empezar, yo creo que aquel que pierde la salvación nunca la tuvo. Entonces, como nunca tuvo la salvación, pues nunca la puede conseguir. ¿Cómo es que nunca la tuvo? Pues nunca se arrepintió de corazón, nunca entregó su vida al Señor y entonces vivió una vida aparentemente espiritual, pero lejos de Dios. Por eso no es la iglesia lo que provoca que no tengas condenación. Es vivir en Cristo lo que provoca que no tengas condenación. Y el Señor Jesús lo decía de esta manera: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿cómo es que permanecemos en Cristo? Permaneciendo en Él, alejándonos del pecado, viviendo, entendiendo el arrepentimiento y la justificación y guardando sus mandamientos. Entonces, ahí es cuando vivimos en Cristo. Partiendo de ahí, por eso yo les decía, para este punto, los cristianos que estaban leyendo la carta a los romanos tuvieron que haber entendido ya que era ser salvos. No era cambiarse de religión, no era, yo era adorador de Diana, ahora me volví cristiano y ahora adoro a Cristo. No era un cambio de religión, era un cambio de conducta y de vida. Y en ese cambio de conducta y de vida es que el cristiano puede permanecer en Cristo Jesús y ahora sí ya no hay condenación. ¿Y si qué es que ya no haya condenación? No solamente para la eternidad. Porque muchos piensan que ya por ser cristiano, ahora sí ya no hay condenación solamente para mí en la eternidad. Cuando yo llegue al cielo, pues no voy a irme al infierno, sino que Dios me va a recibir en su seno y voy a vivir una eternidad con Él. No, también se refiere a este mundo, a esta tierra. Porque algo que hace el diablo es acusarnos constantemente a la cabeza de que no somos dignos. Entonces, cuando el diablo viene y te dice, y eres una pecadora, eres un pecador, entonces estás condenado al infierno. Cuando tú entiendes que estás en Cristo, que Él te perdonó y que te ha redimido y que ahora te ha hecho justo, entonces tú entiendes que no hay condenación para ti. Y puedes decir con claridad a Dios y le puedes decir al Señor, Señor, yo estoy en ti, no hay condenación para mí. Y si el diablo te acusara de algo, tú le puedes decir con toda autoridad al diablo, de eso ya me perdonó el Señor. Di lo que quieras, pero de eso ya fui perdonado. Entonces podemos ser perdonados por la gracia de nuestro Señor. ¿Ok? Ahora, partiendo de ese versículo, se desglosa todo lo demás. Dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso ya no hay condenación, porque estamos libres del pecado y de la muerte, por medio de la salvación y del perdón que Jesús nos ha otorgado. ¿Sí estamos? Seguimos, versículo 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Para que yo pudiera cumplir la ley, necesitaría unas 10 o 20 o 30 vidas para poder tener la oportunidad de poder cumplir la ley. Dice el mismo apóstol Pablo, y mire que él dice, en cuanto a la ley, celoso. Cuando se describe a sí mismo, en otra de sus cartas, dice, en cuanto a la ley, celoso de la ley. Yo era un guardador de la ley, pero mismo Pablo en esta carta dice, era débil en la carne y no podría cumplir la ley. Sin embargo, Dios me libró, Dios mismo se encargó de librarme de esa condenación que había en la ley por medio de Jesús, porque Jesús clavó el pecado y me liberó del pecado. Entonces, por eso somos justificados por la obra de nuestro Señor Jesucristo, y por eso ya no hay condenación para nosotros. Entonces, nosotros somos libres de cualquier señalamiento del diablo. El diablo no tiene autorización, ni autoridad, ni argumentos para acusarnos de algo que hicimos mal delante de Dios. Ahora, si el diablo nos acusa de algo que recién hicimos, de lo cual no nos hemos arrepentido, entonces escuchemos al diablo
para poder decir, tienes razón, diablo, qué bueno que me acordaste, de eso no me había arrepentido y ahora voy a ir de rodillas ante el Señor y le voy a pedir perdón. Y después cuando te levantas y el diablo, pero no te arrepentiste, te callas la boca porque ya Dios me perdonó. Y somos libres de cualquier condenación. Y no solamente para la eternidad y alcanzar la gloria y la vida eterna, sino para en este mundo. Porque a veces vivimos como cristianos con unas culpas encima. Somos libres ya. Cristo nos hizo libres. Pero traemos una de culpas en la espalda. Que es, no, creo que no lo merezco. Creo que no soy digno. Creo que por eso me está yendo como me está yendo, porque soy un pecador. Pero si nos arrepentimos ya no tenemos condenación. Somos libres de eso. Pablo está poniendo este fundamento para poder hablarnos de una esperanza. Sí. Si nos queda claro esto, entonces podemos esperar una vida plena en Jesús. Ok, seguimos. Dice, versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es el tipo de vida que nosotros deberíamos de tener. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y ahí está la lucha del cristiano entre espíritu, alma y cuerpo, o carne. Dice la Escritura que siempre habrá una lucha entre el espíritu y la carne, siempre. La que queda ahí medio bailando es el alma. Este es el alma y este es el espíritu. Entonces siempre hay una lucha entre el espíritu y la carne, pero dice el apóstol Pablo, ya no tenemos una vida en la carne, sino en el espíritu. Entonces ya la que domina en nosotros ya no es la carne. Y uno podría decir, pero todavía me gana la carne. Es que todavía me exploto como cavernícola. Es que todavía tengo pensamientos impuros. Es que todavía tengo actitudes equivocadas. Todavía me falta la fe para ver milagros en mi vida. Entonces, según lo que dice Pablo, si ya no estamos en condenación porque estamos en Cristo Jesús, para empezar, mi vida ya está en Cristo. Entonces, lo primero que me tiene que quedar claro es si vivo en Cristo o no vivo en Cristo. Si yo vivo en Cristo, yo ya no vivo conforme a la carne, vivo conforme al Espíritu. Tengo una lucha, todavía el Espíritu y la carne se están peleando y muy probablemente en algunas áreas de mi vida la carne siga ganando. Pero no significa que yo vivo conforme a la carne, yo vivo conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Fortalecer el Espíritu para que en la próxima batalla entre carne y Espíritu, el que gane sea el Espíritu. ¿Cómo fortalezco el Espíritu? ¿Cómo camino en el Espíritu? La palabra, ya lo hemos visto antes. ¿Qué más? ¿Cómo tenemos comunión con Dios? La oración. ¿Qué más? ¿Cómo empieza todo esto? La obediencia. Pero antes tengo que, para empezar mi nueva vida en Cristo, tengo que nacer de nuevo. Entonces, cuando yo nazco de nuevo, muero a mi vieja naturaleza. Entonces, necesito morir para nacer de nuevo. Esto es lo primero. Si yo no muero a la carne, es decir, si yo no muero a mi vieja manera de vivir, si no renuncio a esa vieja manera de vivir, pues no pasa nada. Tengo que morir a mi vieja manera de vivir. Eso es lo que dice Pablo. Ok, esto, y me falta una, por ahí la dijeron. La última que dijo, hermana. Estas 4 cosas parecen muy sencillas, pero a veces son las que omitimos. Si yo quiero vivir en el Espíritu, tengo que alimentar mi espíritu. Hay una historia, apenas la oí, me pareció muy interesante, donde cuenta una leyenda, no es cristiana, por supuesto, cuenta una leyenda que había 2 lobos que siempre peleaban. Uno era oscuro
y perverso que provocaba el pecado, y el otro era blanco y reflejaba la luz y que provocaba el bien en las personas. Siempre estos dos lobos peleaban, siempre peleaban. Y la anécdota o esta reflexión filosófica dice, ¿cuál lobo creen que gane? Los dos pelean, todo el tiempo está peleando, pero ¿cuál lobo creen que gane? ¿Y cómo lo fortaleces? Alimentándolo. ¿Cuál lobo va a ganar? El que alimentes. En la carne y la lucha entre la carne y el espíritu también es lo mismo. ¿Cuál va a ganar? El que alimentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice Pablo, nosotros ya no andamos conforme a la carne, andamos conforme al espíritu, pero de repente nos vemos al espejo y nos decimos, eres bien carnalote. Todavía haces esto, todavía haces lo otro. Y enfrentamos la carne. ¿Por qué? Porque estamos alimentando la carne. Porque nos creemos las cosas de la carne. Porque creemos que la carne tiene razón. Cuando el Espíritu te dice perdona, tú dices, no, ¿por qué? No, si me la hizo, me la tiene que pagar y va a haber ingrato, desgraciado o ingrata, desgraciada, va a tener que sufrir y le voy a hacer la mía. ¿Qué estoy alimentando? La carne. Porque la carne dice que esa persona no se merece mi perdón. Pero el Espíritu, ¿qué dice? Que sí se lo merece. Bueno, no se lo merece, pero se lo tienes que dar. Entonces, ¿qué alimentamos? ¿Cómo es que vivimos? O vivimos conforme a la carne o vivimos conforme al Espíritu. Pablo lo dice de una manera tan sencilla como dice, para los que vivimos en el Espíritu. Yo creo que Pablo cuando estaba escribiendo esta carta, se veía a él viviendo en el Espíritu, lleno de la presencia de Dios y trataba de compartirle a los hermanos, ustedes tienen que verse igual que yo, viviendo en el Espíritu. Pero no faltaría algún hermano en Roma que al leer la carta dice, no, pues creo que esta carta no es para mí, yo todavía ando en la carne. Porque todavía hoy en día, en este tiempo, a pesar de todo lo que Dios ha traído en revelación a la iglesia, hoy en este día todavía hay cristianos que creemos que vivimos en la carne. Porque dicen, no, es que yo en el Espíritu, pues no, todavía me falta. Y yo creo que a lo mejor 3 licenciaturas más y ya estaré aprendiendo a vivir en el Espíritu. No, es esa lucha entre los dos lobos. ¿Cuál va a ganar? El que alimentes. Ese es el que va a ganar. Entonces, esa lucha entre la carne y el espíritu es la lucha que nosotros tenemos hoy en día. Pero Pablo dice, nosotros, ustedes y yo, ya no estamos en la carne. Estamos en el espíritu. Si nos hicieran un examen ahorita y nos hicieran una revisión con un escáner espiritual a ver qué tan espirituales andamos o qué tan carnales andamos, a lo mejor no las veíamos muy difíciles. Pero el propósito de esta carta de Pablo es edificar a los hermanos en la fe y hacerles ver cuál es el tipo de vida que deben de tener. Entonces, cuando nosotros hablamos de las cosas espirituales, lo peor que pudiéramos hacer es dudar que son ciertas. Cuando alguien dice, a ver, ¿cómo dices tú que Dios y que esto y que el otro? Pero mírate. Y entonces, ¿qué están alimentando? La carne. Y la carne se la cree y dice, sí, soy un gusano. No soy digno del evangelio. Pero el Espíritu dice, no. Tú ya eres justo. Tú ya eres santo. Tú tienes una vida en victoria. Dios te redimió, has sido perdonado y le costó la vida de su Hijo. Y entonces si nosotros nos creemos eso, por eso la peor batalla que tiene el cristiano es la de aquí, la de la mente. Y ahí es donde nosotros tenemos que creerle al Señor. Ok, seguimos, si no, no vamos a terminar, no vamos a pasar de los primeros versículos. Ok, dice, el 5, ¿no? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Cuántos son del Espíritu? Tendríamos que dedicar de las 24 horas del día que tenemos, 8 dormimos, los que duerman 8, benditos son. Los que duermen menos, pues ni modo, pero de las 24 horas del día, la mayor parte de las horas del día deberían estar dedicadas al Espíritu. Yo creo que el tiempo que le dedicas a la carne es cuando comes y cuando duermes y cuando vas al baño.
Son en las cosas de la carne que deberías de pensar. Lo demás le corresponde al Espíritu. Ay, pastor, pero no es exagerado, no es ser muy religioso, no es andar así como que muy flotando en el aire, muy espiritual. No, porque no se trata de ser religioso, se trata de aquí, de lo que estás pensando. ¿Qué va a hacer Dios conmigo? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que corregir? ¿Qué dice la palabra al respecto? ¿Cuánto tiempo voy a dedicar a la oración? No necesariamente es que me ponga de rodillas, si lo pueden hacer, qué bueno, pero durante el día tú puedes ir orando. Pablo decía, yo oro más que todos ustedes. Yo me pregunté cuando lo leí, dije, pues ¿a qué se dedicaba Pablo? ¿A puro orar? No, Pablo viajaba, hacía tiendas, evangelizaba, predicaba, y aún así dice Pablo, oro más que todos ustedes. ¿Por qué? Porque probablemente durante el viaje se la pasaba orando. Probablemente mientras estaba cosiendo las tiendas, estaba orando. Probablemente mientras leía o meditaba en la palabra, estaba orando. Por eso oraba más que todos los hermanitos de aquel entonces, y muchos más que hoy en día. Pero eso es estar en el Espíritu. A lo mejor tú dices, pero es que no tengo tiempo para leer la palabra tantas horas. Curiosamente descubrí que la Biblia se puede leer en 48 horas continuas de lectura. La Biblia completa, de pasta a pasta, tú la puedes leer en una lectura promedio en 48 horas. En 2 días, tú la puedes leer de pasta a pasta. Ok, pastor, no aguanto leyendo 48 horas. Bueno, si leyeras 1 hora diaria, en 48 días la terminas. Si leyeras, ahora, dices, pero no tengo tiempo, pastor. Ok, lee un versículo y en ese medita todo el día. Repítelo en la mañana, repítelo en la tarde, repítelo en la noche, medita en él todo el día y asimila ese versículo hasta que te entre hasta el tuétano de los huesos y tú digas, ya lo entendí. Ya sé por qué Pablo dice orar sin cesar. Un versículo chiquitito así. No fue Pablo, fue Jesús. O no, sí fue Pablo. Dice, orad sin cesar. Un versículo chiquitito. Ya lo entendí. No es que saque a César de la oración. Es que no debo de dejar de orar. De eso se trata. Ya me quedó claro. Si nosotros hiciéramos eso, estaríamos fortaleciendo el espíritu con la palabra. Y entonces nuestro espíritu se sentiría fuerte. Y cuando venga la duda y te diga, no, Dios no te va a dar nada, tú le dices y le respondes con la palabra. Y dices, no, mi Padre dice que Él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que soy más que vencedor en aquel que me amó. Y empiezas a citar la palabra. Pero no como periquito. La otra vez me mandaron un video de un periquito que repetía la Biblia. Y el dueño del periquito decía, y le puedo enseñar un versículo a la semana. Durante una semana le repito el versículo y después de una semana ya se lo sabe y lo repite. Dije, wow, qué perico tan repetidor. Pero ese perico no va a ser salvo. Ni ese perico tiene una vida en victoria. Ni ese perico puede ir por la vida predicando el evangelio. No, es una grabadora nada más. Aprendió a repetir algo y nosotros queremos hacer eso. Queremos ser periquitos que repiten la palabra. No, tenemos que meditar en la palabra. Dios le dice a Josué, si no se aparta de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditas en él y haces conforme a lo que en él está escrito, todo lo que hagas te saldrá bien y te hará prosperar. Exacto. Eso es lo que dice el Señor. Y meditar no era repetir. Meditar era pensar en eso. Orar, sales tú dices, ya voy a orar mis 5 minutos antes de irme a trabajar, y te pones de rodillas 5 minutos y crees que ya cumpliste. No, durante el día Dios te dará lecciones. Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué me gritaron esto en la calle? ¿Por qué me regañó mi jefe en el trabajo? ¿Por qué no me alcanzó el dinero hoy? ¿Por qué? Y tenemos que aprender a hacer las cosas conforme al Espíritu. Eso es vivir en el Espíritu. ¿Ok? Ahora, ¿podemos hacerlo? Sí. Es lo más simple que puede existir. Es que es bien difícil vivir en Cristo. No, nosotros no lo hacemos difícil. Lo difícil fue morir en la cruz y eso lo hizo Jesús. Eso sí fue difícil. Y además llegar a la cruz sin pecado para que fuera válido el sacrificio. Eso fue lo difícil.
y ya está hecho. Ok, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, y el ocuparse del espíritu es vida y paz. Si no tenemos ni paz ni vida, ya sabemos por qué. Ajá. ¿Por qué no lo tenemos? Porque no estamos en el espíritu. Así, de simple. No necesita más explicación. Si el letrero te dice no pases, alto voltaje, y tú te sigues, ¿qué te va a pasar? Te electrocutas, te achicharras, y dice alto voltaje, no tocar. Y tú vas a ver si siento. Y lo tocas, ¿qué te va a pasar? Te electrocutas. Igual, si caminas en la carne, es muerte. Pero si caminas en el espíritu, es vida y paz. ¿Será complicado eso? Creo que Pablo buscó en un solo versículo cómo poder explicarnos los 5 versículos anteriores y que nos quedara claro. Ok, 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Creo que no, Pablo está diciendo, no le juguemos al vivo. O sea, no pretendamos que teniendo una vida en la carne vamos a agradarle a Dios. No hay comunión entre el pecado y Dios, no hay comunión entre el espíritu y la carne. Por lo tanto, la carne no le agrada a Dios. Y dice, no me vayan a decir como un hermano, dice, bueno, si Dios no le agrada a la carne, ¿por qué nos dio carne? ¿Por qué no nos hizo solo espíritu? Porque estaríamos como el diablo buscando en qué cuerpo meternos para estar en la tierra. Necesitábamos un cuerpo material para poder habitar la tierra y establecer en la tierra el reino de los cielos. Y en la voluntad que Dios nos dejó, nos deja elegir qué hacemos con nuestra carne. El libre albedrío nos permite elegir. Y ahí es donde tenemos que ser sabios. Bueno, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. Por eso lo que hablábamos antes. Si Cristo no está en él, pues no es salvo. Si Cristo no está en su vida, pues no va a alcanzar la salvación. Va a recurrir constantemente al pecado y va a volver de una y otra vez al pecado. Ahora, eso se puede cambiar. Por eso Dios constantemente está tocando al corazón de las personas. Por eso quiere llegar al corazón de las almas para salvarlas, para que puedan vivir esta vida en el Espíritu. Cuando Jesús dice en Juan capítulo 10, versículo 10, el diablo, el ladrón, vino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Cuando Jesús dice eso, a esto se refiere, a la vida en el Espíritu. Porque la vida en el Espíritu es una vida plena, es una vida completa. Amén. Ok, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, ¿en cuántos está Cristo? Ok, ya está la explicación. Si Cristo está en vosotros, me perdí. Gracias, sí. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Vivimos en la carne o en el espíritu? En el espíritu. ¿Por qué razón? Porque Cristo está en nosotros. ¿Qué le pasa a la carne? Se muere. ¿Pero por qué sigo haciendo las cosas de la carne? Porque queremos ir a sacarla de la tumba. Dice el Señor, yo sepulto la carne en el momento de tu muerte en la carne. Yo la sepulto. Y ahí vamos nosotros a escarbar, a exhumar el cuerpo para que regrese y seamos otra vez como éramos antes. Y eso es lo que Dios no quiere para nosotros. Ahora vivimos en el Espíritu. Okay. Y el versículo 11 termina diciendo, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y entonces el cuerpo que había muerto, porque era carnal, ahora será levantado, pero en una condición carnal, sino en una condición espiritual. Por eso cuando venimos a Cristo, esta carne no se muere, queda viva. Lo que muere es la carnalidad, el deseo por los placeres de la carne. Eso es lo que muere. Pero este cuerpo sigue vivo. Incluso algunos son rejuvenecidos, fortalecidos.
sanados, porque ahora Cristo habita en este cuerpo, y este cuerpo que era de carne y de muerte, ahora se vuelve un cuerpo de carne y espíritu. Hueso y sangre, carne, pero que vive para el espíritu y que hace las cosas del espíritu. ¿Estamos? Ok. Entonces, en esta primera parte, o esto engloba que somos salvos de toda condenación. Y somos salvos de toda condenación por lo que Jesús hizo por nosotros. Y ya no vivimos en la carne. Esto se termina y vivimos en el espíritu. ¿Y qué le pasa al alma? Se vuelve espiritual. Cuando la carne predomina, el alma se vuelve... Le voy a explicar lo que pasa. Cuando la carne es la que predomina, el alma se vuelve emocional. Y cuando el espíritu es el que predomina, lo que opera son las convicciones. Entonces, cuando eres carne, vienes a la iglesia y te emocionas. ¡Wow! Sí, aleluya, cosas grandes, maravillosas vienen a mi vida, el Señor está conmigo. Esa es pura emoción, porque en el momento de la prueba, pura chilladera. ¿Ah? Es emocional. Cuando es convicción, puede que no grites ni un aleluya, puede que no grites ni un amén, pero tú estás oyendo la palabra y dices aleluya en mi corazón. Yo recibo eso para mí, eso es mío, yo lo tomo en el nombre de Jesús. Y en el momento de la prueba, levantas la fe. Entonces yo creo que de esta también el Señor me sacará. Lo hizo antes y lo volverá a hacer ahora. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Ok, seguimos entonces. Versículo 12. Vamos a partir del versículo 12. ¿De qué nos habla el versículo 12? Estamos hablando de una vida de esperanza y estamos hablando de salvación. Bueno, a partir del versículo 12, el apóstol Pablo nos habla de ser salvos para ser hijos de Dios. Lamentablemente, en el mundo se ha hecho una cultura de que todos somos hijos de Dios. Usted pregúntele en la calle a alguien que no sea cristiano, cualquier persona, y dígale, ¿eres hijo de Dios? Te va a decir que sí. Sobre todo si hay una tradición católica en su vida. Porque eso es lo que se nos enseña. Todos somos hijos de Dios. Con el fin de señalar que todos somos iguales. Pero la verdad es que no somos iguales. Dios no nos hizo iguales. Cada ser humano es distinto. Y Dios le dio esa diferencia y esa individualidad a cada ser humano porque Dios no nos trata a todos por igual. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Y se confunde. Creemos que como Dios dice que no hace acepción de personas, creemos que Dios nos trata a todos por igual. Pero no es lo mismo. Una cosa es que Dios nos trate parejos a todos y otra cosa es que Dios nos vea igual a todos. O sea, que Dios no nos separe, a unos sí y a otros no. Que haga acepción de personas. Dios no rechaza a nadie que viene a Él. La Biblia dice que Dios no rechaza al corazón contrito y humillado. Pero sí Dios hace diferencia entre los que son sus hijos y los que no lo son. Y lo deja bien claro en la Biblia. Cuando escoge a la nación de Israel, escoge a Abraham, y Abraham acepta por medio de la fe el mandato de Dios y se vuelve Abraham en el padre de toda una nación. En ese momento que Dios escoge esta nación, Dios es claro con la nación de Israel y les dice, los escogí, siendo los más débiles, siendo los más tercos, siendo los más necios, los escogí de entre todas las naciones para que las demás naciones me conozcan a mí. Esa es la razón por la que Dios escoge a Israel. Y los israelitas creyeron que eran únicos, que eran especiales. Y dijeron, no, pues nosotros somos lo mejor del mundo. Y entonces empezaron a menospreciar a los gentiles. Y ellos empezaron a hacer una distinción. Y empezaron a hacer una acepción de personas. No Dios, ellos.
Entonces Dios, cuando llega a los gentiles, por eso se sorprenden los judíos cuando la salvación empieza a llegar a los gentiles. Cuando Pedro tiene que predicarle a Cornelio, cuando Esteban da su primera predicación, cuando Felipe empieza a hablarle a los gentiles, y Pablo definitivamente se convierte en el apóstol a los gentiles. Eso le inquieta a los judíos. Y estábamos viendo en la otra materia de historia de la iglesia, estamos viendo cómo llega al punto en que se convierten menos judíos y se convierten más gentiles. Empieza a crearse ese celo. Pero Dios no hace excepción de personas. Sin embargo, sí hace una distinción entre personas. Y Él sabe reconocer a los que son sus hijos de los que no lo son. Incluso el mismo Señor Jesús dice que unos son ovejas y otros son cabras. El mismo Señor Jesús lo menciona. Dice, y las ovejas vendrán a la derecha y las cabras serán separadas a la izquierda. Y las ovejas les diré, pasen benditos de mi Padre, y a las ovejas les diré, sáquense de aquí. Perdón, a las cabras les diré, sáquense de aquí. No, ustedes no van a entrar a la eternidad. Sí hay una distinción de personas. Entonces, tenemos que saber que Dios nos ha hecho salvos para ser sus hijos. Y esto es lo que continúa diciendo Pablo. Pablo enseña acerca de esta distinción. Veamos, dice. Ahora el versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todavía reafirma el tema anterior. Pero dice el versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si tenemos una iglesia llena de 500 personas, un ejemplo, y de esas 500 personas solamente la mitad, para ser generosos, caminan conforme al Espíritu, ¿cuántos son hijos de Dios? Solo la mitad. Pero la iglesia está llena de cristianos. Ay, pastor, ya nos cayó el chahuizle. Porque sí es importante, y al cristiano le debe de quedar claro, que no es por pertenecer o tener membresía en una congregación. Es por vivir conforme al Espíritu. Ahora, ¿qué le vamos a decir a esos 250 que no viven conforme al Espíritu? Le vamos a decir, pues ni modo, hermanos, lléguenle, váyanse a su casa, ustedes no van a ser cristianos. No, los vamos a tener, los vamos a conservar, los vamos a cuidar, vamos a estar con ellos para que los otros 250 que viven conforme al Espíritu contagien a los otros 250 que viven en la carne para que ellos también se vuelvan al Espíritu. Esa es la razón de congregarnos. Que los que son maduros en la fe fortalezcan a los que son débiles en la fe. Para que los que viven ya conforme al Espíritu no anden flotando en el aire y no quieran que nadie los toque. No, sino para que los que viven conforme al Espíritu se ven a un hermano débil en la fe, lo fortalezcan. Pablo en otra carta dice, ustedes que son fuertes en el Espíritu, ayuden a los que son débiles. Entonces sí necesitamos entender nosotros que ahora vivimos conforme al Espíritu, y cada creyente, cada convertido a Cristo tiene que entender que tiene que vivir conforme al Espíritu para ser llamado hijo de Dios. Pareciera medio complejo, porque yo encuentro en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí, ¿qué dice que tenemos que hacer? Creer. ¿Va? Creer y recibir. Entonces, si yo creo y le recibo, ya soy su hijo. En Juan, capítulo 3, conocido por todos nosotros, versículo 16, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el requisito? Creer. Pero en este capítulo de Romanos, en el versículo que leímos, 14, en Romanos 8, versículo 14, dice, ¿cuál es el requisito para ser llamado hijo? Guiados por el Espíritu. ¿No se está contradiciendo la palabra? Porque aquí nada más es creer, pero aquí un hijo de Dios debe de ser guiado por el Espíritu para ser llamado verdaderamente un hijo de Dios.
No, si ponemos atención a lo que dijo en los versículos anteriores, dice que recibimos a Jesús y que si tenemos a Jesús, ya somos guiados por el Espíritu. Entonces, si yo creo, si yo le digo a alguien, cree en el Señor Jesucristo para que seas hijo de Dios, recibe a Jesús en tu corazón para que seas hijo de Dios, y yo le digo a una persona que haga eso y de esa manera va a ser llamado hijo, lo que le estoy diciendo y lo que le tengo que enseñar es que se tiene que dejar guiar por el Espíritu. Jesús llegó a tu vida, déjate guiar por Jesús. Si no te dejas guiar por Cristo, pues no eres llamado hijo. ¿Sí me explico? Si está conmigo, no se haga una confusión. Todo habla de lo mismo. Yo creo en Jesús, pero también le creo. O sea, ya creí en Jesús, ahora le creo que su palabra es verdadera. Y si Él me dice que haga esto, yo lo hago. Si Él me dice que me aparte del pecado, yo me aparto. Que renuncie a la maldad, yo renuncio. Que muera a la carne, yo muero a la carne. Porque ahora Jesús está en mí. Al punto de que el Espíritu, como dice Pablo en este capítulo, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, vivifique mi cuerpo mortal. Para que yo viva también en el Espíritu. Y entonces sí puedo ser guiado por el Espíritu, y entonces puedo ser llamado hijo de Dios. Porque mucha gente nada más quiere el creer. Yo sí creo en Jesús, ya soy salvo. No, espérame. Soy hijo de Dios. No, tienes que ser guiado por el Espíritu. O sea, todo se complementa. Es como si yo les dijera, hermanos, miren, la licenciatura en teología es pesadísima, hermanos, es complicado. No, mejor ¿para qué les siguen? Pues ustedes nada más de saberlo se van a desanimar y se van a ir, no, pues sí es difícil, todavía ni empezamos y ya es difícil. Pues yo le digo, no, cursa el primer trimestre. Aviéntese el primer trimestre, hágalo, pruebe. Ya van a ser 2 años. Ya van más de la mitad y uno, ¿en serio? ¿Tan rápido? Ya terminó su primer trimestre, ya estamos terminando, ya va a empezar el que sigue. Si uno piensa en lo difícil que va a ser caminar en Cristo, no caminamos. Pero el Señor dice, cree primero, recíbelo en tu corazón, afirma tu fe y déjate guiar por el Espíritu. Es como primer grado, segundo grado, tercer grado. Al final terminas viviendo guiado por el Espíritu. Y entonces cuando Dios te voltea a ver, dice, ay, mi hijo amado, me acuerdo cuando se convirtió, andaba en pañales, todavía había que darle lechita espiritual y cuidar de él, pero ahora es un maduro en la fe, es un maestro de la palabra, ahora enseña a sus hermanos menores a creer y a caminar. Ese es el caminar, el ser guiado por el Espíritu. Por eso Pablo llega a un momento, creo que es a los Gálatas, no me acuerdo, a los Efesios, no recuerdo, que les dice, yo ya quería darles alimento sólido, pero siguen siendo bebés espirituales. Todavía están pequeños en la fe. Ya era para ahorita ponerlos a chambear, a hacer algo distinto, pero todavía son pequeños en la fe. Ahora, ¿Pablo los desechó? No. Le dijo, pero esto es lo que tienen que aprender ahora. Van a seguir creciendo espiritualmente. Déjense guiar por el Espíritu, porque al final de cuentas son hijos. Entonces, de esos 500 que hablábamos hace ratito, los 250 que ya son guiados por el Espíritu, los otros 250 no es que los desechemos y digamos, no son. Están en el proceso, tendrán que madurar, crecer, aprender. Y aquel que definitivamente no quiera ser guiado por el Espíritu y sea guiado por la carne, no ha aprendido a ser hijo. Tenemos que ser hijos. Pablo mismo, cuando habla del crecimiento espiritual, dice, el que es pequeño no se distingue del esclavo, porque todavía no tiene la capacidad de decidir. Pero cuando ya eres maduro en la fe, cuando has madurado, te ves como hijo. Y como hijo se te delegan responsabilidades, se te dan oportunidades, dones, capacidades, cosas que tú puedes hacer que dices, yo no sé por qué lo hago, pero pasa. Y el Señor dice, yo sí sé por qué. Porque eres un hijo que es guiado por el Espíritu. Y eso es lo que tenemos que caminar nosotros, en esa convicción. Entonces, ¿por qué Dios nos salva? Ay, por el pecado, por
por la muerte, Dios nos ha salvado. No, no solamente es eso. Sí, la salvación es por eso. Dios te salva del pecado y de la muerte. Esa es la salvación. Pero lo que Dios quiere al salvarnos es que seamos sus hijos. Que lleguemos al grado de decir, soy hijo de Dios. Cuando le preguntan a usted, ¿qué es? ¿Qué eres? Pues yo soy cristiano. ¿De cuáles? De los bautistas, pentecostales, metodistas, adventistas, del séptimo día, de los de la cruz redimida, de cuál eres. Y tenemos un conflicto existencial. La iglesia cristiana tiene un conflicto existencial porque ¿de cuál es usted? ¿De cuál eres tú? No, pues los tuyos no compaginan con los míos. Pero si nosotros entendiéramos que no es denominación, sino paternidad, que nosotros en lugar de decir soy cristiano, bautista, metodista, adventista, del séptimo día, de los estos, de los otros, de aquellos, de los fulanos, de aquellos, dijéramos soy hijo de Dios, haríamos una gran diferencia. Pero yo no puedo llegar a la casa del hermano y presentarme un día en la casa del hermano y entro a la casa y el hermano, ¡ay, qué bueno que vino! Pasa. Y yo entro a la casa, me siento y llega su familia y me dice, ¿y este quién es? Y a mí se me ocurre abrir la boca y decir, soy su hijo. La bronca en que meto al hermano. Va a decir, ¿y este de dónde tienes este hijo? Y además tan viejo. Yo no puedo llamarme a mí mismo hijo de Él porque no lo soy. Yo no puedo decir de mí mismo que soy hijo de Dios si no vivo conforme al Espíritu. Por eso a muchos nos cuesta trabajo decir, soy hijo de Dios. Porque decimos, no, creo que no estoy al nivel, no le llego. Pero porque no hemos aprendido a vivir en el Espíritu. Peor todavía. Ya dije que aprender a vivir en el Espíritu es un proceso, vamos a caminar. Peldaño 1, 2, 3 y seguiremos avanzando. Lo peor es que no lo creemos. A lo mejor estoy en Parvulitos 1, a lo mejor todavía soy un bebé espiritual. Y a lo mejor apenas estoy en la lechita espiritual. ¿Soy llamado hijo? De acuerdo a lo que dice la Biblia, sí. Creí, lo recibí, soy su hijo. ¿Soy guiado por el Espíritu? No, todavía no. ¿Soy su hijo? Sí. Bebé espiritual. Que aún todavía no me distingo entre el esclavo y el hijo. Todavía no. Soy un bebé espiritual, pero soy hijo. Si yo entiendo, yo puedo entender que puedo estar en ese proceso de crecimiento, pero si no le creo a Dios que soy llamado su hijo, en vano lo que yo haga. En vano que tome cursos de teología, en vano que venga a la iglesia todos los días, en vano que tenga un ministerio dentro de la iglesia, si no le creo a Dios que soy su hijo. Y entonces si soy su hijo, yo puedo creer que todas las cosas son posibles para mí. Desde mi protección, mi provisión, mi sanidad, mi bienestar, la paz en mi casa, todo puede pasar, porque soy su hijo. Ya hablaba con unos varones en esta semana que estoy discipulando, y uno de ellos tiene problemas con su esposa. Tenía, porque ya oramos y creemos que él va a cambiar. Y yo le decía, si tú no entiendes que tu esposa es hija de Dios, tú no entiendes que cuando le haces daño a tu esposa, te estás metiendo con tu suegro. Y yo no creo que tu suegro se quede de brazos cruzados al ver a cómo tratas a su hija. Y él se queda, no, ¿tú cómo quieres que te trate Dios? A mí mis suegros me quieren, pero porque saben que trato bien a su hija. Ellos me aman, mis suegros me quieren un montón. La última vez me bendijeron y yo lloré cuando ellos me bendijeron. Pero ellos saben cómo trato a su hija. Ahora papá Dios. Y saben que no la creemos que somos sus hijos. Yo conozco personas que no se creen hijos de Dios. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Perteneces a una iglesia cristiana? Sí. ¿Crees en la Biblia? Sí. ¿Crees en Jesús? Sí. ¿Lo recibiste en tu corazón? Sí. ¿Crees que Dios te puede bendecir? No. ¿Y todo lo demás que creíste? Es que no sé, creo que le estoy fallando. Pues no eres hijo. No te has creído que eres hijo.
En el momento en que nos creemos hijos y que sabemos que lo somos, caminamos con la frente en alto. Y decimos, no me importa lo que diga la gente, yo sé de quién soy hijo. Y no me importa cómo me veo ahora, no me importa lo que tengo ahora, no me importa lo que estoy pasando ahora, porque yo sé que lo que viene es mucho mejor que lo que ahora. Yo lo veo en mi vida, lo que experimenté hace 20 años cuando recibí a Cristo en el corazón, que yo tuve a Cristo en mi vida y fue maravilloso. Lo que siguió después fue mejor. Y lo que estoy experimentando ahora es mucho mejor que lo que vivía antes. Entonces, si lo que ahora es mucho mejor de lo de hace 20 años, lo que me espera mañana va a ser excelente, va a ser extraordinario. Pero le tengo que creer a Dios. Por eso la esperanza de la que habla Pablo en este capítulo no está fundado en nuestras obras, sino en nuestra fe. En si le creemos o no le creemos. Si se dan cuenta, Pablo no dice ningún argumento, la razón por la que son hijos, por esto, por lo otro. No, dice, tú eres hijo porque caminas de esta manera. Tú vives en el Espíritu, tú andas en el Espíritu, las cosas de la carne ya no están en tu vida. No se mete en profundidades o discusiones teológicas, solamente afirma lo que ya Jesús estableció en una victoria en la cruz del Calvario para darnos vida eterna a nosotros. Y cuando tú llegues al cielo, Dios no te va a decir, ay, tú eres mi sierva Juanita que estaba en la iglesia perenganita y que sirvió por tantos años. Dice, va a decir, mi hija, ven, te voy a dar un abrazo. Ah, que llegaste a ser pastora, que te dieron tu título de licenciada en teología. No, te va a decir, mi hija, ven a mis brazos. Así nos va a decir. Yo no creo que cuando llegue a la iglesia, ay, el pastor Axa, que la iglesia, que la enseñanza, nada, va a decir, a ver, hijo, ven. Así nos va a llamar hijos. Claro, no menosprecio lo que hagamos en la tierra, porque la fe sin obras es una fe muerta. Por supuesto que tenemos que esforzarnos, por supuesto que tenemos que prepararnos, defender nuestra fe, tener convicción, crecer en el espíritu, madurar. Por supuesto, si llegamos a ser pastores, profetas, evangelistas, pastores, apóstoles, lo que lleguemos a hacer es parte de la vida cristiana, es parte de nuestro caminar en esta tierra. Pero cuando lleguemos allá al cielo, solamente seremos hijos. Aún a Abraham, que le decimos aquí en la tierra, el padre de la fe, allá Dios le dice hijo. Y cuando lleguemos con él le vamos a decir, ¿qué onda, brother? Ay, el padre de la fe. No, el único padre es Dios. Y yo sí me voy a acercar a Abraham y le digo, oye, gracias mi hermano. Gracias por haberle creído a Dios. Gracias. Yo sí le voy a dar las gracias a Abraham, pero va a ser mi hermano. No va a ser mi padre en la fe. Por eso yo creo que Hebreos aclara y dice, el único autor y consumador de la fe es Jesús. Para que no le anden echando porras a Abraham. Porque delante de Dios somos hijos. Y entonces lo que Dios distingue entre los seres humanos son los que son sus hijos y los que no lo son. Nada más. No dice de los cristianos tales, de los testigos, de los mormones, de los católicos. No. ¿Quiénes son hijos y quiénes no son hijos? Nada más. Es lo que va a distinguir. Por eso cuando Jesús venga por su iglesia, va a tomar a los que son suyos. Y yo estoy convencido que va a sacar uno que otro extraviado entre los testigos, otro extraviado entre los mormones, entre los musulmanes. Va a sacar alguno que tenga convicciones arraigadas de fe en Jesús o en Dios. Y los va a sacar, va a entresacar lo precioso de lo vil. Porque entendemos que somos hijos. Amén. Ok, seguimos, porque si no vamos a terminar. ¿Dónde nos quedamos? Yo digo, nos vamos a ir más rápido de aquí en adelante, ¿no? ¿Cuál más rápido? 14, gracias. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez ¿en qué? Ay, Dios mío. Si el Señor está en nosotros, ¿por qué le tenemos miedo a las cosas? Es que tengo pastor, usted porque no tiene problemas, pero yo tengo una de problemas, son enormes, la vida es difícil. No tenemos un espíritu de temor, porque ahora somos hijos. Yo este pasaje lo entiendo cuando mis hijos eran más pequeños, hoy todavía se refugian en mí. Pero cuando mis hijos eran pequeñitos, sobre todo los dos más chicos, y el más pequeño le tenía un pavor a los perros. Y entonces venía un perro y mi hijo corría donde yo estaba, me buscaba en toda la casa y donde llegaba me buscaba y corría hacia mí y se me trepaba como chango.
Y yo le decía, espera, hijo, estoy hablando. No, espérame, cárgame, que espérame, ni que 8 cuartos, cárgame que ahí viene el perro. Tenía terror, pero cuando ya estaba arriba, se agachaba para tocar al perro. ¿Por qué tenía esa seguridad? Porque estaba seguro en mí. Dios dice, eres mi hijo, no tienes por qué tener temor. Yo soy tu papá, yo voy a ver por ti. ¿Qué te preocupa? Ah, pero tú no bajas aquí. Por eso es la fe. ¿Sí estamos o no? ¿Me sigo o le paro? Le sigo. A ver qué más nos dice Pablo. Para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Por qué ya no tenemos temor? Porque le podemos decir, ay papá hermoso, Abba Padre, tú estás conmigo, cualquier cosa que necesite tú suplirás. Y si no suplieras, de todas maneras, yo sé que me amas. Y que si no me das, tú sabes por qué no me das. Mi hijo, el más pequeño, decía, papá, cómprame un celular, porque ya se fue a la secundaria. Y mis 3 hijos, o los 2 mayores, cuando entraron a la secundaria les compramos un celular. Y se los compramos por necesidad, no les compramos uno lujoso. Compramos unos tabiquitos para que podamos comunicar con ellos. Entonces el más pequeño entró a la secundaria. Y el papá, mi celular. Pero lo que a él se le olvidó es que ya le habíamos dado 3 celulares antes. Siendo pequeño, los 3 los destruyó. Entonces ahora dijo, no, ahora te vas a tener que esperar hasta que haya las posibilidades de comprarte un celular. Ay, pero yo quiero uno con juegos y así, bonito y grandote. No, te vamos a comprar el más sencillo que hay. Para que lo cuides. Y conforme tú lo cuides y nos demuestres que eres responsable, te lo vamos a dar. Y a veces creemos que por ser hijos de Dios, Dios nos va a conceder todos nuestros caprichos. No. La Biblia dice claramente, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero no dice que te va a conceder todos los caprichos. Lo que tenemos que aprender es a confiar, que siendo nuestro papá, Él sabrá qué es lo mejor para nosotros. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos? Y Él nos dará, ok, esto te voy a dar. No porque te lo merezcas, sino porque soy tu papá y te lo quiero dar. Así es Dios. Ok. 16. El Espíritu mismo. ¿Sí queda claro lo de Abba Padre? ¿Sí se acuerdan qué significa? Abba es una forma cariñosa de referirse a papá. Entonces si decimos Abba Padre es como decir papito o papacito, pero de hijo a padre, ¿no? Entonces es en ese sentido. Luego el 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué le da testimonio a qué? Otra vez, volvemos. Espíritu, alma y cuerpo. El Espíritu Santo, ¿a quién le da testimonio? Al Espíritu. No le da testimonio a la carne, no le da testimonio al alma, le da testimonio al Espíritu. ¿Por qué? Porque es el Espíritu, parte de Dios, que ha sido depositado en nosotros y es el vínculo de conexión entre Dios y nosotros. Si nuestro espíritu no es entendido de las cosas espirituales, ¿cuándo le va a entender al Espíritu Santo? Si nuestro espíritu no es fortalecido por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio del arrepentimiento, de la obediencia, si no es fortalecido nuestro espíritu, ¿cuándo le vamos a entender al Espíritu? Por eso de repente cuando vemos algo espiritual no lo entendemos. Y cuando no lo entendemos pasan 2 cosas. O nos da miedo y corremos, o nos da miedo y lo juzgamos. Una de 2. Cuando no entendemos las cosas del Espíritu, pasan una de estas 2 cosas. Nos da miedo y corremos, es decir, nos apartamos. Mucha gente por eso se aparta de la iglesia. Ay, no sé, estaban levantando las manos, llorando raro, en un idioma que no entiendo, y quién sabe van a estar locos. Y por eso ya no vuelven a la iglesia, porque no lo entendieron. Y otros se quedan, pero juzgan lo que ven. No, quién sabe, se me hace que ni de estar orando bien, a estar orando en otras cosas. Ese lenguaje que tiene seguramente ni es del Espíritu, debe ser de demonios. Porque tienen miedo y lo juzgan. O tienen miedo y huyen. ¿Pero por qué? Porque no lo entienden. Pero dice el apóstol Pablo, el mismo Espíritu le dará testimonio a tu espíritu. No a tu carne y no a tu alma.
Entonces, cuando el Espíritu te da testimonio de las cosas del Espíritu, tú quedas convencido. Hay cosas que yo no entiendo, pero no porque no las entiendo las voy a juzgar. Si no las entiendo, pues le digo al Señor, Señor, mire, en una ocasión alguien estaba orando y yo no conocía a la persona que estaba orando, no sabía su testimonio, no sabía cómo vivía espiritualmente y andaba imponiendo las manos, así. Estábamos en un congreso, nosotros fuimos a ministrar ese congreso, el que estaba dirigiendo, el que estaba predicando, da la instrucción de que los pastores que estábamos ahí, los profetas que andábamos por ahí, empezáramos a imponer manos y a orar. Entonces ahí andábamos, ¿no? Poniendo manos y llega el momento que dice el que está al frente, el apóstol que estaba al frente, dice, ok hermanos, ya paren de orar, ahora yo voy a orar por ustedes. Y todos paramos, pero quedó un hermanito que todavía se sentía que andaba lleno del Espíritu y andaba todavía orando. Y ya el del frente ya había puesto, dado una orden de que todos ahora íbamos a recibir. Pero este hermano seguía imponiendo manos. Yo dije, para empezar eso ya no está bien, no está obedeciendo, para empezar. Pero bueno, suponiendo que tiene una instrucción de parte de Dios, porque es un hombre de Dios, suponiendo que tiene una instrucción de parte de Dios de seguir orando, porque Dios da órdenes claras, o a lo mejor no había terminado su propósito de orar, le faltaban muchas cosas por decir, entonces dije, bueno, pero cuando veo que se empieza a acercar hacia donde yo estaba, y seguía orando, y seguía poniendo manos, yo dije, me voy a hacer para atrás y que no ore por mí. Pero yo lo que hice, dije, bueno, no lo voy a ofender al hermano, y en lugar de hacerle un bien, le voy a hacer un mal. Y lo que hice fue orar, le dije, Señor, si esto es tuyo, si esto viene de ti, yo lo recibo. Pero si no es tuyo, Señor, mejor páralo. Y que no ore el hermano por mí. Y yo no me moví, cerré los ojos. Yo calculé, dije, ya está cerquita, ya debe tocarme. Y cuando abrí los ojos ya me había brincado y andaba por allá. Hay cosas que nosotros no entendemos y no sabemos por qué son. Pero el Espíritu Santo te dará testimonio de qué son. Entonces, ¿en quién tienes que confiar? En el Espíritu. Entonces, el Espíritu mismo, dice Pablo, el Espíritu mismo les dará testimonio a ustedes. Dice, les dará testimonio de que somos hijos de Dios. Por eso algunos no lo entendemos, porque lo queremos entender en la carne o lo queremos entender en el alma. Pero ¿dónde lo entendemos? En el Espíritu. Ok. Versículo 17. Y si hijos, y esta es la parte maravillosa. Si somos hijos, también somos herederos. Herederos no de tus papás terrenales. ¿De quién eres heredero? ¿Quién tiene una herencia para ti? Dios. Dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, que de lo mismo que recibió Cristo, nosotros también lo recibimos. Ahora, Dios no nos va a dar un nombre que es sobre todo nombre, porque el único que tiene un nombre que es sobre todo nombre es Jesucristo. Pero sí vamos a tener una gloria como la de Jesús. Un cuerpo glorificado, una resurrección para vida eterna y, como el unigénito. Él solamente fue la primicia de todo lo que nos va a pasar a nosotros. Él vino a marcarnos el camino de lo que venía para nosotros. Y dice Pablo, pues ustedes tienen la herencia. Dice, pues ya, Señor, mándamelo porque tengo cuentas por pagar. Necesito pagar algunas cosas, por favor, mándame un adelanto. Dice, coherederos con Cristo, pero ahí les va lo bonito. Si es que padecemos juntamente con Él. Si es que, ¿qué? Padecemos. No, solamente queremos la herencia, ¿va? No queremos el padecimiento. Pero ojo, no es un padecimiento humano. Es la muerte de la carne para vivir en el Espíritu. De ese padecimiento está hablando Pablo. O sea, morir a la carne no es fácil. Por eso nos cuesta tanto trabajo, pero tenemos que morirlo. Entonces sí vamos a padecer. Hay cosas que vamos a padecer, que algunos han padecido por causa del Evangelio, como persecución, muerte, despojo, lo han padecido por causa del Evangelio. Nosotros aquí, gracias a Dios, no lo hemos padecido. Quizás una que otra vergüenza, una que otra humillación por ahí, pero nada más.
Pero en realidad el padecimiento del que habla Pablo no solamente es esa persecución y esa muerte por causa del Evangelio, sino también el morir a la carne. Jesús murió en carne y resucitó en gloria, pero fue su cuerpo el que fue crucificado para que pudiera ser válido el sacrificio por nosotros en la tierra. Si Él no hubiera muerto en la carne, nosotros no tendríamos justificación delante de Dios. No hubiese habido derramamiento de sangre y por lo tanto no hubiera perdón de pecados. ¿Sí? Entonces, ese es algo que tenemos que ver. ¿Somos coherederos? Sí, pero también tenemos que el paquete completo. No solo la herencia de bendición, sino también el padecimiento juntamente con Cristo. Y dice, padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué será primero? ¿El padecimiento o la glorificación? El padecimiento. Porque no podemos ir a la gloria de Dios si todavía somos carnales. Si pretendemos ir a la gloria de Dios siendo carnales, no participaremos, no seremos llamados hijos. Entonces tenemos que morir a la carne para vivir en el Espíritu. ¿Sí estamos? Ok. Dice versículo 18. Hasta ahí está el 17, esta parte, ya me iba a seguir de corrido. Hasta ahí está hablando el apóstol Pablo de que somos salvos para ser hijos de Dios. Y es en este proceso de muerte a la carne, de vivir en el Espíritu, de ser guiados por el Espíritu, que no es por nosotros mismos, porque nos fue otorgado un espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, por eso podemos decirle Padre, y es el Espíritu Santo el que nos da testimonio de que somos sus hijos, coherederos con Cristo, de todas las bendiciones dadas a Él, pero también llamados a padecer juntamente con Cristo. Pero después recibiremos una gloria excelente. Esta es la vida de hijo. ¿Ustedes creen que solamente Dios nos llamó para llenar una iglesia? ¿O para aumentar la nómina en el cielo? Es decir, que haya más en el cielo. No, Dios nos llamó para ser hijos. Y Él da testimonio de su amor a la humanidad, mostrando su amor para con todos, no para unos cuantos, para toda la humanidad, para que los que creamos podamos ser llamados hijos de Dios. ¿Sí? Y por eso somos hijos, porque Él hizo la obra de redención por nosotros. Ahora, seguimos en el capítulo 18. Perdón, 8. Ya quiero terminar, pero ni siquiera tiene 18, Romano. Ok, seguimos. ¿Puedo borrar esto, va? Sí. La siguiente parte de este capítulo 8 nos habla de la gloria que ha de manifestarse en nosotros. ¿Cuál es la gloria que se ha de manifestar en nosotros? La del Padre en nosotros, la del Hijo Jesús en nosotros. No nuestra propia gloria, sino la gloria de Dios en nosotros. Si ya entendimos que somos hijos y que hay una esperanza para nosotros en esa redención, así como coherederos, pero para las bendiciones, pero también coherederos para los padecimientos, necesitamos entender que Dios quiere manifestar su gloria en nosotros. Somos llamados, no, insisto, no para llenar una iglesia ni para llenar el cielo. Somos llamados para ser hijos. Y un hijo refleja a su padre. Yo soy de la idea de que los hijos son el reflejo de los padres. Los hijos aprenden lo que ven de los padres y manifiestan afuera en la casa lo que aprendieron en la casa. Uno puede decir, no, pues mi hijo no. Yo le enseñé puras cosas buenas y mira, hace puras cosas malas. No, son el reflejo de actitudes. Quizás hábitos, comportamientos los aprenden afuera, pero ellos van a reflejar lo que vieron de nosotros. O se parecen más a la mamá o se parecen más al papá. Yo le digo a mis hijos, parezcanse más a Dios. Y uno de ellos me dice, bueno, pues danos el ejemplo. Y dije, pues sí. Por eso Pablo se atreve a decirle a Timoteo, sé imitador de mí, como yo soy imitador de Cristo. Y Pablo se atreve a decir de Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y le hace saber a Timoteo que él es su padre espiritual.
Entonces, Pablo asume la responsabilidad de como padre de Timoteo en el aspecto espiritual. Y Timoteo aprende su papel como hijo. Ok, se oye bonito que somos hijos. ¿Para qué somos hijos? ¿Para qué somos hijos? Para reflejar al Padre. Somos llamados hijos para manifestar la gloria de Dios en nosotros. Y dice Pablo, versículo 18. Pues tengo por cierto, estamos en Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Ok, dice en el versículo 17 que vamos a padecer juntamente con Cristo. Pero dice Pablo, no te preocupes, lo que padezcas ahora no se compara en nada con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Es decir, si estás padeciendo algo ahora, después será maravilloso la manifestación de gloria de Dios, de la gloria de Dios en tu vida. Si tienes problemas financieros, eso se va a terminar. Si tienes problemas en tu casa, eso se va a terminar. Si tienes problemas de salud, eso se va a terminar. Si tienes problemas emocionales, existenciales en tu cabecita, eso también se va a terminar. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se va a manifestar en ti. ¿Por qué se va a manifestar en ti? Porque tú entiendes por medio del testimonio que el Espíritu Santo te da que eres hijo y que como hijo tú puedes manifestar la gloria de Dios en tu vida. Entonces, no es que solamente, mira, a veces la iglesia es bien rara y le empieza a pedir a Dios, Señor, manifiesta tu gloria. Señor, manifiesta tu gloria y cantamos, la gloria de Dios está en este lugar. Y yo creo que el Señor se asoma a la iglesia y ve en cuál la manifiesto. ¿En cuál de mis hijos puedo manifestar la gloria? ¿Cuál de mis hijos está listo para manifestar esa gloria? Nosotros le pedimos que la manifieste. Manifiesta tu gloria, Señor, y tu presencia. Y yo